Jesús enseñó en una parábola un hombre que invitó a gente a venir a su fiesta y lo rechazó. Entonces, es un amor ilimitado de Dios que se extiende sobre todo y también es ilimitado por una razón más, para que el día del juicio ningún ser humano tenga excusa de no haber escuchado nunca del amor de Dios. Y esa es una realidad. Todas las personas que han muerto en este planeta Tierra y hasta el que acaba de morir hace un segundo, todos, sin excepción alguna, han tenido la oportunidad de escuchar el amor de Dios, han tenido la oportunidad de haber sido invitados para recibir del amor de Dios, pero no todos le escucharon. Entonces, esto es el amor ilimitado de Dios. Es un amor que se extiende para todos. El día de hoy yo quiero hablar sobre la naturaleza del amor, ¿qué? Limitado, que esa es la segunda respuesta. La primera es que el amor de Dios es ilimitado en extensión, lo que ya les comenté. Pero hoy vamos a estudiar que el amor de Dios es limitado en grado. Y quiero pedirle que abra su corazón y esté muy atento, porque es importante como todo lo que hemos estado compartiendo, para que usted y yo podamos tener convicción y tener una respuesta cuando alguien así nos los pregunte. Si ilimitado significa que no tiene límites, ¿qué significa la palabra limitado? Que tiene un punto donde se detiene, ¿sí o no? Eso es limitado. Ilimitado es que, como cuando usted contrata su plan Telcel, ¿cuántos megas? No, compraste el de 1000 y cacho, es ilimitado. Usted puede ver videos, películas, se mete a lo que sea. Pero si usted le echa 30 pesos, y usted, ya se me acabó mis datos, pues le echó 30 pesos, ¿ah? ¿Qué quiere por 30 pesos? Eso no es limitado. Ok, entonces hemos estudiado que el amor de Dios es ilimitado en extensión, pero debemos conocer también que el amor de Dios es limitado en grado. Vamos a volver a leer San Juan 3:16. Búsquelo en su Biblia, va a salir en pantallas. Vamos a encontrar la palabra del Señor. Siempre basamos todo, ¿verdad?, en las Escrituras. San Juan 3:16 se lee de esta manera, lea conmigo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa que el amor de Dios, o qué significa cuando decimos que el amor de Dios es limitado en grado? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Escuche, hay tres cosas que quiero decirles. Número uno, cuando decimos que el amor de Dios es limitado, tiene que ver con las siguientes consideraciones. Número uno, el amor de Dios está limitado por el factor tiempo. El amor de Dios está limitado por el factor tiempo. Y si quiere le ponemos allá tiempo y espacio. El amor de Dios está limitado ¿a qué? Al tiempo. ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos enseñar cuando estamos nosotros hoy declarando que el amor de Dios tiene límites? Y es algo que el ser humano muchas veces no quiere aceptar y no quiere entender. Yo escucho mucha gente que dice, es que Diosito, ¿verdad? Es que Diosito. Y dos cosas, ni Dios es Diosito. Y hoy, ¿verdad?, hay gente que, como decía la semana pasada, con todo respeto, fallece, vivió una vida perdida, vivió una vida lejos de las normas del Señor, lejos de las normas éticas de conducta. Fue una persona que hizo daño a quien se le puso enfrente. Repito, no somos nadie para juzgar, tampoco soy nadie para juzgar, porque solamente Dios conoce el destino y el corazón de las personas. Pero Jesús dijo, ¿verdad?, que por sus frutos podríamos conocer.
la clase del árbol. Y Jesús dijo que un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Eso no es. Y hoy pues está de moda porque hoy estamos en un tiempo donde pues, se tiene que guardar mucho la sensibilidad de las personas, ¿verdad? El corazón, no se vaya a sentir mal, pobrecito. Y pues a veces se dice, ¿verdad? No sabemos dónde está o pues, seguramente está con Diosito. Y yo digo, sí, seguramente está con Diosito, no con el Dios de las Escrituras, con algún Diosito ha de estar. Necesitamos entender nosotros que el amor de Dios está limitado por un factor, y ese factor se llama tiempo. En el Evangelio de San Mateo capítulo 25 está la palabra de las 10 vírgenes. Usted la ha escuchado. Todas estaban invitadas para esperar al esposo. Todas estaban invitadas para esperar al esposo. Todas tenían las mismas instrucciones. A todas se les dieron lámparas, porque la instrucción fue esperen al esposo. Pero en lo que esperan al esposo, procuren y cuiden de que sus lámparas, que representan para nosotros nuestras vidas, estén siempre llenas de aceite. Y se les dijo, manténganse alertas, porque no sabemos cuándo va a venir el esposo, pero va a venir y va a regresar. Y dice la Escritura que una noche se escuchó una voz que dijo, ¡hey! Salgan a recibir porque viene el esposo. Y dice que estas vírgenes se levantaron las 10. No es que unas se durmieron y otras no. Dice, todas se levantaron. Todas escucharon la voz. Y todas supieron que el esposo estaba por llegar. Y entonces se activaron las 2 instrucciones que se les dieron. Les dijeron, 1, estén atentos, y número 2, mantengan sus lámparas siempre llenas. Pero dice la Biblia que 5 de ellas, a quienes se les llama prudentes, despertaron al escuchar la voz y salieron a recibir al esposo tomando sus lámparas, y sus lámparas estaban llenas de aceite. Pero hay otras 5 a las que se les llama insensatas, que también se levantaron, escucharon la voz, tomaron sus lámparas, pero no se habían preparado, y sus lámparas estaban por acabarse el aceite. Mira qué dice el versículo 11, 12 y 13, San Mateo capítulo 25, 11 al 13. Lea conmigo, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Siguiente verso. Mas él, el Señor respondiendo dijo, de cierto os dijo que no os conozco. Y el verso 13 dice así, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La invitación fue para todos, el amor del esposo fue para todos, pero hubo un día en que esa invitación que pasó tuvo un límite, se acabó, porque había una promesa de que el esposo iba a llegar, iba a regresar, y aunque el amor era para las 10 mujeres, para las 10 vírgenes, hubo un tiempo en que fue limitado. Ellas fueron porque las que se habían apercibido y habían llenado sus lámparas de aceite, se levantaron, tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo, el esposo las vio y las metió al hogar. Las otras, dice el versículo 11, que gritaron y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Esto nos hace entender que son personas que conocían al esposo, que conocían la instrucción y que esperaban ese día glorioso, pero que pensaron que tenían todo el tiempo para vivir y para disfrutar sus vidas. Así nosotros tenemos hoy que recordar
que aunque usted es dueño de su vida, usted es dueño de su tiempo y usted tiene un libre albedrío para decidir, usted tiene que recordar que también que aunque el amor de Dios se extiende para todos, para todo aquel que crea, pero hoy estamos entendiendo que el amor de Dios tiene un ¿qué? Límite. Porque vendrá un día en que ese amor va a tener un punto final para nosotros. Esto nos habla de que ese amor no es eterno y no es completo. No porque Dios no tenga la calidad, sino porque nosotros en este plano en el que vivimos y en el que estamos nosotros determinados por el factor tiempo y espacio. Tú y yo vivimos en este plano, en este planeta, y tenemos dos factores que son fundamentales, de las cuales ninguno de nosotros podemos salirnos. Y esos dos factores es tiempo y espacio. Y el tiempo y espacio siempre nos van a alcanzar. Y va a llegar un día en que la muerte nos puede alcanzar, o como se escuchó en esta parábola, el esposo ha llegado por su iglesia. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer usted? La Biblia dice que está determinado para el hombre vivir y morir una vez. Y después de esto tendrá que rendir cuentas a Dios. Y cuando tú y yo seamos llamados a rendir cuentas, lo único que se nos va a demandar es qué hicimos con el conocimiento del amor de Dios. Y hoy yo le pregunto, ¿qué está haciendo usted con el amor de Dios? ¿Qué estamos nosotros haciendo con la misericordia de Dios? A lo mejor hoy mucha gente lo rechaza, mucha gente se ríe, mucha gente se burla y lo desprecia, pero el amor de Dios sigue insistiéndole. Pero va a llegar un día en que esto se va a cortar y ya no va a haber otra oportunidad. Por eso dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. El amor de Dios en ese sentido, en el plano en el que nosotros vivimos, entonces podemos decir que el amor de Dios es temporal. El amor que viene del cielo es eterno, pero cuando entra en contacto con nosotros como seres humanos y que estamos en este planeta y en este plano, entonces se vuelve temporal y está limitado al factor tiempo. Porque el día en que yo muera, el amor de Dios se seguirá derramando sobre ustedes y tendrá misericordia para todo aquel que cree en Él. Pero para mí habrá terminado el tiempo. ¿Sí comprendemos de lo que estamos hablando? Llegará un día en el que ya no habrá más oportunidad. Y no podremos decir que Dios es malo. Y ninguno de nosotros podremos decir, ay, es que no tuve el tiempo. Por eso hoy escuchemos el amor de Dios. Lo segundo, cuando decimos que el amor de Dios está limitado, estamos diciendo que el amor de Dios está limitado ¿a qué? Está limitado al corazón de las personas. ¿Y qué decimos con esto? Que aunque el amor de Dios se extiende y Él está invitándote, el amor de Dios se va a hacer efectivo únicamente en aquellas personas, o mejor lo voy a decir así, el amor de Dios podrá manifestarse cuando el ser humano decide recibirlo. Si el ser humano decide rechazarlo, lo podemos hacer. Y aunque el amor de Dios esté ahí, no puede hacer nada, no puede operar. No puede manifestarse, no puede el ser humano encontrar ese favor de Dios en sus vidas. Escucha qué dice Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 es un mensaje que Dios le está hablando a la iglesia. Y hoy quiero hablarle a la iglesia y quiero hablarle a cada uno de los que estamos aquí. Apocalipsis 3:20 dice, lea conmigo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a pasar? Entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Dice, está hablando Jesús, está hablando el Señor, Cristo. Dice, he aquí yo estoy a la puerta. ¿A la puerta de qué? De tu vida, de tu corazón. Y hoy usted debe de saber esto. Todos los que estamos aquí, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, necesitan escuchar esto. El Señor está hablando a la puerta de tu corazón. Y dice que Él te está llamando. Pero dice Él, si alguno oye mi voz. ¿Y qué? ¿Y qué? Si alguno oye y abre. Si alguno oye y abre. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Las 10 escucharon. Aquí viene el esposo. Salgan a recibirle. Pero ¿cuántas de ellos entraron con el esposo? Solamente 5. ¿Por qué? Porque escucharon, pero no estaban preparadas para recibirle. Muchos de nosotros podemos estar escuchando y el Señor dice, si alguno oye mi voz, ese es el primer paso. Pero el segundo paso que hace efectivo el amor de Dios es si alguno oye y abre la puerta ¿de qué? De tu corazón y de tu vida. Si alguno abre la puerta de su corazón, ¿me pones el versículo por favor? Si alguno dice, he aquí yo soy a la puerta de tu corazón y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice el Señor? Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. A esto se le llama recibir el amor perfecto de Dios en nuestras vidas. Esto es recibir el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes cuánta gente va pasando en una calle? Hay un estadio, una cancha, un lugar, un templo, escucha un mensaje y le llama la atención. ¿Sabes cuánta gente hoy a través de un video, a través de yo me encuentro con muchas personas que cuando escuchan la música que yo escucho, me dicen, oiga, ¿usted es cristiano? Y luego le digo, ¿tú escuchas música cristiana? Me dicen, no soy cristiano, pero escucho algunas y ay, me hacen llorar, dicen. Es que siento bonito. Lo único que están haciendo es escuchar, pero no han abierto la puerta de su corazón. Y hay algunos más que dentro de las iglesias vienen, pero no han abierto la puerta de su corazón. Jesús dijo que si tú abres la puerta de tu corazón, van a pasar 2 cosas. Número 1, algo glorioso. Él entrará a tu vida. ¿Alguien ha recibido a Cristo en su corazón? De un buen grito de júbilo. Amén. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, vuelves a nacer. Yo no sé si alguien de los que está aquí alguna vez te has pasado a ahogar. Estabas comiendo y por no invitar, ¿le ha pasado? ¿Y qué tal cuando de manera milagrosa vuelves a respirar? Vuelves a nacer. Eso es lo que pasa cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Y eso es lo que pasó a los que tomaron su encuentro con Jesús el fin de semana pasado. Volvimos a respirar. Volvimos a mirar. Ya estaban morados. Pero escucharon la voz del Señor y abrieron la puerta de su corazón. ¿Me pones el verso otra vez, por favor? Dice, entraré a Él. Y lo segundo que va a pasar, dice, cenaré con Él y Él conmigo. Escucha esto, estamos en un contexto judío, ¿sí? Jesús está hablando en un contexto judío. El apóstol Juan está escribiendo el Apocalipsis, pero él tiene una cultura judía. Para nosotros, Mexican boys, ¿cuál es la mejor comida? ¿O cuál es el mejor momento? Pudiera ser el almuerzo, ¿no? Uno dice, pues ahí le medio desayuno y ahí le medio ceno, pero el almuerzo va como Dios manda, ¿va? Y uno trata de hacer sus cosas durante el día. Ahora, en el contexto judío, la mejor hora del día
¿Cuál cree que era? Para arreglar cosas y platicar con la gente. Para nosotros es, mira, en la mañana, al mediodía, porque en la noche tengo sueño. Para los judíos, la mejor hora para poder tener una entrevista con alguien que te interesa, un amigo, un conocido, una persona que tú estimas, en la cultura judía, la mejor hora no era en la mañana, no era en al mediodía, era precisamente en la noche. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Dice que era un principal dentro de los judíos, un religioso, y que vino a Jesús para buscarlo. ¿Y a qué horas vino a Jesús? Dice el evangelista Juan, ¿verdad?, que vino de noche. Algunos piensan y dicen, es que vino de noche porque le daba pena, porque sentía miedo, no quería que nadie lo vea. Nada de eso. Él era un maestro de la ley y sabía que cuando se trataban cosas importantes, tenías que buscar el mejor tiempo. Y el mejor tiempo en el contexto judío era la noche. Era la noche. Por eso él vino de noche a Jesús y tuvo una buena plática con él. Y Jesús le habló de su amor y del nuevo nacimiento. Y aunque no lo entendió, Nicodemo dijo, yo quiero nacer de nuevo. Gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque alguien vino a Jesús en el mejor tiempo y en el mejor momento. Jesús está hablando y dice, si alguno abre la puerta de su corazón, si oye y abre la puerta de su corazón, voy a entrar con él y va a pasar algo. En la noche, ¿qué comida hacemos normalmente? ¿El desayuno? ¿El almuerzo? ¿En la noche qué se hace? Se cena, vaya, en el contexto. Por eso Jesús dice, entraré a él, cenaré con él. Significa que en el contexto judío la mejor comida, ¿cuál era? La cena. La cena. Y Jesús le dice, cenaré con él y tú vas a cenar conmigo. Diga conmigo, el mejor tiempo. Diga conmigo, el mejor momento de la vida. Ahora, hoy el Señor te está haciendo un llamado y tú tienes que entender que hoy es el mejor momento. Rubén, Dios llegó a tu vida en el mejor momento. Aunque tu contexto, nos los has platicado, para ti no era el mejor momento. Para ti te iba mal, pero fue el mejor momento. Yo les felicito porque han abierto la puerta de su corazón al Señor. Y todos lo hemos hecho. Y hoy quiero recordar y invitar a aquellos que aún no lo hacen. Abre la puerta de tu corazón. Abre la puerta de tu corazón. ¿Has pasado un buen momento con alguien? Una buena velada. Con un amigo o con amigos, con una familia. ¿Verá que no cansa? De repente uno dice, uy, ya son las 2 de la mañana y estamos aquí, ríe y no. Eso es lo que pasa cuando aprendemos a amar a Dios. No nos cansamos, no nos fatigamos. Por eso escribe el apóstol Pablo y dice, ni la muerte ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aprendamos a disfrutar del amor de Jesús. ¿Por qué? Porque el amor de Dios va a llegar un día en que va a estar limitado por el tiempo, pero también ese gran amor se queda limitado ¿cuándo? Cuando tú le aceptas o cuando tú le rechazas. ¿Qué vas a hacer hoy con el amor de Dios? Número 3. Cuando hablamos que el amor de Dios está limitado en grado, estamos diciendo que el amor de Dios está limitado a la fe que tú desarrollas y ejerces hacia el Señor. Nadie puede decir no tengo fe. Nadie puede decir es que eso de la fe a mí no va conmigo. Todo mundo tiene fe. Cuando tú sales a trabajar esperas que te paguen, ¿sí o no? Eso es fe en el plano humano. Ahora, estamos hablando de una fe que alcanza la gracia de salvación y el amor de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13.
Leamos a partir de la mitad del verso, dice, el versículo 10 dice, 8, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Ya lo ubicó? Lea conmigo, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? ¿Estamos predicando una palabra de qué? Estamos predicando una palabra de fe. ¿Por qué? Porque te va a conectar con Dios. Hoy la gente le gusta hablar de todo y hablamos de todo. Pero muchas de esas palabras son muertas. Muchas de esas pláticas te llevan al desierto. Muchas de esas palabras te llevan y te dejan y te generan sequía y ansiedad. ¿No se ha fijado? Que de repente usted está platicando con alguien y cuando termina esa plática usted dice, ay, ¿qué siento? Porque te dejó toda su ansiedad, te dejó toda su amargura, te dejó toda su calamidad. Por eso el psicólogo cobra mucho. Mejor ven al encuentro. Y bendiga a su iglesia. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y por eso la sigo predicando. Y por eso la sigo hablando. Versículo 9. Que si confesares, lea conmigo fuerte, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Siguiente. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Denle. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y el verso 13 dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿En quiénes se derrama el amor de Dios? Diga conmigo, en los que confiesan su amor. Fuerte, en los que confiesan su amor. Yo le pregunto a mucha gente, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Y qué crees que todos me dicen? Dice la Biblia que aún el diablo cree en Dios. Y los demonios creen en Dios. Y tiemblan ante el nombre de Dios. Pero eso no le hace participante del amor de Dios. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La única manera en que tú puedas experimentar el amor de gracia de Dios en toda su magnitud y en toda su dimensión es cuando tú lo recibes por fe. Es cuando tú empiezas una relación de vida con el Dios del cielo. Es cuando tú comienzas a caminar con Él. Antes no lo veía, antes no lo conocía, antes no sabía ese camino, pero hoy tengo a Jesús en mi vida y en mi corazón. Y hoy ya no soy hijo de condenación, sino que ahora soy llamado hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Y dice, ¿verdad? Porque está escrito, el que creyere no será avergonzado. Me pones el verso 13 y el verso 13 termina diciendo esta gran declaración. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo yo invoco el nombre del Señor? ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? ¿Será que invocar el nombre del Señor solamente es hablarlo, decirlo y gritarlo? ¿Cantar? Le voy a decir, invocar el nombre del Señor es recibirlo, es tener convicción de Él. Esas dos cosas son internas. ¿Sí? Recibir y tener convicción de salvación sucede en su interior. Yo no sé qué pasa en su interior. Pero la Biblia dice que esto es como una semilla y toda semilla va a dar fruto. Lo primero es recibirle. Invocar el nombre del Señor es recibirle y es tener convicción de Él. Siguiente. Invocar el nombre del Señor
es obedecer su palabra. Diga conmigo, obedecer su palabra. La Biblia dice, el que creyere y fuere, será salvo. Es que el bautismo, hay gente que dice, ay no, es que yo no me quiero comprometer con la iglesia, ay no, es que ay, no quiero tener ese tipo de responsabilidades, me van a poner a hacer aseo, me van a poner a hacerte el talento, me van a poner... No, es que el bautismo no es para eso. Le voy a decir algo, en Visión Global, aunque no sea bautizado, usted hace aseo, y usted hace talento, y usted le entra a todo. ¿Sí o no, Lilia? Ayer estaba aquí sudando, Lilia. Ya se van a bautizar, todavía no son bautizados, pero le están dando. ¿Por qué? Porque el bautismo no tiene que ver con eso. Por eso es primero recibir y hay una convicción de salvación. Y cuando hay una convicción de salvación, tú quieres amar a Dios y tú quieres ser parte de su iglesia y tú te integras a la casa de Dios y tú dices, aquí está mi vida para servirle y para honrarle. Pero hay gente, no, ay, sí me bautizo, dice. No. Ahora, ¿qué es el bautismo? El bautismo es la demostración pública de lo que ha pasado en mi interior. El bautismo no te salva. El bautismo no te salva. Solo bautizarse no te salva. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tiene que haber una manifestación de ese amor de Dios. Y una de esas es cuando declaramos y decimos, el bautismo es cuando vamos a un lugar público y estamos delante de testigos y decimos, yo me voy a bautizar porque creo en Jesús, creo que Él es Dios, creo que Él murió por mis pecados, murió pero resucitó y Él me ha dado hoy el derecho de ser su hijo y hoy me convierto en un fiel seguidor de su palabra. Y entonces... somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y somos renovados en su presencia. Ahora, invocar el nombre del Señor, ¿qué significa también? Recibirle, tener convicción, seguir su palabra bautizándonos, pero también, ¿verdad?, sirviendo a Dios en la iglesia con todo nuestro corazón. ¿Cuántos aman servir? Se ve que sí. Dios bendiga a todos aquellos que están enamorados del Señor y del servir a Dios. Porque eso es tener convicción. Ahora, yo lo he explicado, termino con esto. Anteriormente yo he explicado, cuando el apóstol Pablo está hablando, hay un contexto de muerte, donde llevaban a los cristianos al Coliseo romano y les decían, niega a Jesús para que vivas. Y si ellos decían, no, yo soy hijo de Dios y creo en Jesús, entonces soltaban a los leones o los gladiadores romanos, los mataban. Por eso dice que el que si confesares el nombre de Jesús, serás salvo. Ahora, ser salvo, acá hay una paradoja, porque el que declaraba que Jesús era su Dios, era su Señor, obtenía salvación. ¿Pero a costo de qué? De la muerte. ¿Qué significa entonces invocar el nombre del Señor? Morir a todas las cosas que no le agradan a Dios y comenzar a vivir para Él. Hoy tenemos una gran bendición. Hoy no hay una persecución sobre nosotros. Y voy a decir esto entre paréntesis. Aún no, aquí en Cancún. Y no nos tenemos que ir al otro lado del continente, al otro lado del mundo. En nuestro México hay lugares donde nuestros hermanos en la fe están siendo perseguidos, están siendo matados por predicar el Evangelio del Señor. Hace muchos años un maestro nos enseñó y nos decía, cada generación tiene que ser probada, nos decía él. Yo tendría 14, 15 años. Este maestro dijo, todas las generaciones han sido probadas por el fuego. Su fe tiene que ser probada. Y nos empezaba a hablar desde la iglesia del primer siglo y cada generación, Dios como que permite una ola de violencia, de muerte y de destrucción sobre su iglesia.
Y cuando yo tenía 14, 15 años, hoy tengo 45, escuché que dijeron, prepárense, porque su fe va a ser probada. Y hoy le digo a la iglesia Visión Global, aunque vivas en Cancún y vivas en tu fraccionamiento y tengas un montón de cosas o lo que sea, yo creo y estoy convencido que Dios va a probar a esta generación. Y ojalá que cada uno de nosotros estemos listos para no renunciar a Jesús. Y una manera en que tú empiezas a preparar tu corazón es sirviéndole en la iglesia. Pero si para venir a servir en la iglesia es, ay, cuánto trabajo, ay, qué cansado, uy, qué lejos. ¿Tú crees que vas a aguantar el fuego de la prueba? El amor de Dios, aunque es eterno y es perfecto, se ve limitado por tu fe. ¿Cuánto decides amarlo? Esta mañana yo te hablé sobre la naturaleza del amor limitado de Dios. Y te dije 3 cosas: que el amor de Dios está limitado por el factor tiempo, que el amor de Dios está limitado por el corazón de las personas. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Sigues resistiendo duro? Hay gente que pone actitud como de, pastor, usted dele, a mí no me va a convencer. Yo no necesito convencerte. Te digo algo, yo he aceptado el amor de Dios y disfruto del amor de Dios. Y lo único que hago es compartirte de lo que Él tiene para ti. Ni siquiera es algo que yo te pueda dar. Yo no morí por nadie en la cruz, pero hubo alguien que murió en la cruz del Calvario y lo dio todo por amor. Y no lo rechaces. Y que el amor de Dios está limitado por la fe que tú ejerces sobre Él. Cantar está bien, venir está bien, comenzar a servir está bien, pero yo te pregunto hoy, ¿en realidad has abierto la puerta de tu corazón, como dice Apocalipsis 3:20, y has permitido que el Señor entre? Porque cuando tú le dices, tú abres la puerta de tu corazón y tú le dices, entra a mi corazón, lo que le estás diciendo es, siéntate en el principal lugar de mi casa. Hay gente que hemos invitado a Jesús en nuestro corazón porque tenemos necesidad, porque estoy enfermo, porque mi casa necesita de Dios, porque mi economía está mal, pero no le has dado el principal lugar. Jesús, cuando entra a una vida, quiere que tú le des el primer lugar, le des la principal silla y le entregues las llaves de tu casa y les digas, Señor, te entrego toda mi vida, porque tú eres el dueño y el Señor de mi corazón. Y cenar con Él significa que aprendiste a disfrutar de su presencia y aprendiste a disfrutar de su caminar con Él. Ahora, el amor de Dios es perfecto, pero está limitado. Y está limitado por tu decisión y por mi decisión. Escucha esto. Hay una historia de 2 personas, 2 hombres, 2 jóvenes, que después de mucho tiempo de no haberse visto desde la infancia, cada uno, como en la vida, tomó su camino, tomó su rumbo por cuestiones familiares, personales y todo. Al paso del tiempo, ya cuando ambos tenían 30 años, se vieron en algún momento en la calle, se reconocieron, le dijeron, oye, tú eres fulano de tal. Le dijo, sí, oye, ¿verdad que tú eres? ¿Te acuerdas cuando? Y tuvieron una gran convivencia, recordaron todos sus pasajes cuando eran adolescentes, niños, jóvenes, y el punto de partida, y ellos dijeron, amigo, ¿cuánto te he extrañado? En verdad, aquellos días fueron de los mejores días que tuve en mi vida. Y antes de despedirse, uno le preguntó al otro y le dijo, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y entonces, y le dijo a él, porque déjame contarte, yo tuve la oportunidad de estudiar
Estudié leyes, me capacité y hoy soy uno de los jueces de la ciudad. Tengo la oportunidad, hoy trabajo en el sector del gobierno y tengo la responsabilidad de emitir sentencias sobre aquellas personas que infringen la ley. Soy yo el que determino su libertad o su condena. Y el otro, bajando la cabeza, como que agachado, le dijo: amigo, yo infringo la ley, yo soy un delincuente. Yo no quise esforzarme, no escuché el consejo de mis padres, me salí de mi casa, fui rebelde y pues a eso soy. Y el amigo juez le dijo: mira, estás a tiempo de que endereces tus pasos, estás a tiempo de que corrijas tu vida. Te lo pido como amigo. Si quieres, búscame. Le dejó su tarjeta y le dijo: yo te quiero ayudar, yo te puedo ayudar, amigo. Se dieron la mano, se dieron un buen abrazo, se despidieron y cada uno volvió a marchar a sus actividades. Al paso del tiempo, el que infringía la ley fue sorprendido y lo agarró la justicia. Y había cometido un delito grave y fue llevado ante las autoridades. Esta historia dice que este joven iba esposado, tenía los cargos en su contra, y cuando después de un proceso y un tiempo le dijeron: el juez va a determinar tu libertad o tu condena, lo llevaron al tribunal, a la sala donde estaba. Cuando él entró, vio que al fondo, en el magistrado, vio a un hombre que se le hizo conocido. Y a medida que él se fue acercando, él reconoció que ese juez era su amigo. Era su amigo de infancia, era su amigo con el que había jugado, era su amigo que algunos meses atrás se había visto y se abrazaron y lloraron y se despidieron. Entonces, en el corazón de este joven delincuente hubo como que cierta paz. Dijo: ya la hice. Es mi amigo. Seguramente me voy a salvar y voy a aceptar su invitación, me voy a componer. Empezó el juicio, presentaron las pruebas, los cargos, todo, y cuando llegó el tiempo de dictaminar, el juez que estaba sentado ahora en la silla magistral lo vio, pero este joven trataba de mirarle a los ojos, contactaba mirada, pero nunca vio una sonrisa. Pero él dijo: confío en que es mi amigo. Entonces el juez tomó todos los argumentos, tomó todas las pruebas, le tocó señalar. Y él dijo: voy a dar mi veredicto en base a las pruebas que se han presentado para esta persona, mencionando su nombre, por el delito cometido, porque fue encontrado, y leyó todo. Finalmente este hombre dijo: yo, el juez, determino una pena condenatoria de prisión, de cadena perpetua para él. El joven que estaba siendo juzgado se espantó, pero levantó la voz y dijo: hey, amigo, acuérdate de mí. Yo soy fulano de tal, jugamos juntos, apenas nos vimos, apenas nos saludamos. Recuerda que tú eres mi amigo, recuerda que nos conocemos. No me puedes hacer esto. Por favor, acuérdate. Te prometo que voy a componer mi vida. Recuerdo que me hiciste la invitación, pero hoy te doy mi palabra que voy a componer mi vida, pero dame una oportunidad. El juez se levantó y le dijo: está usted equivocado, joven. Y le dijo: cuando fuimos niños, fui tu amigo. Durante el tiempo en que no nos vimos, te guardé mi corazón como un amigo. Hace meses atrás, cuando nos vimos por última vez, mi corazón lloró porque
Te considero mi amigo. Pero hoy, en esta silla y en este estrado, yo no soy tu amigo. Soy tu juez. Y la condena es condenatoria, es irrevocable. El amor de Dios se extiende para todos. No tiene límites. El amor de Dios nos abraza. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayamos cometido, no importa cuán bajo hayamos caído, no importa lo que nuestra vida haya experimentado. Si invocamos el nombre del Señor y levantamos nuestro corazón en fe, dice la Biblia que seremos salvos.